Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Hola hermanos, bienvenidos una vez más a estos tips de intercesión Jericó, continuando con estos tips de Adviento. Quería compartirte un breve pasaje de un escrito de San Gregorio de Nisa. Él dice: nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada ser restablecida, muerta ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador, prisioneros un socorro, esclavos un libertador. Después, San Gregorio de Nisa también va a decir que para esto el pastor se hace oveja. Se hace oveja para encontrar a la oveja perdida. Ese es el sentido de la venida del Señor. Y el Señor viene de una manera inesperada. Como muchas veces, la respuesta de nuestra oración no es la que nosotros esperamos. El pueblo que lo esperaba un rey glorioso, un líder militar, un líder político. Y le llegó un bebé en un pesebre. ¿Por qué? Porque Jesús vino, como dice San Atanasio de Alejandría, para que el hombre se haga Dios. Es Dios que se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Es, como dice San Ireneo, es ese nuevo Adán que recapitula todo. Es decir, que como Dios se encarna para ir conquistando el terreno ganado por el pecado, que se traduce en sufrimiento, y lo quiere hacer desde el mismo momento de su concepción en adelante. Porque si bien el culmen de su entrega y de su identificación con este sufrimiento de la cruz, Él empieza a asumir en sí mismo este sufrimiento humano, estas muertes, desde el mismo momento de su concepción, desde la experiencia que tuvo que haber vivido María, al saber que podía haber sido rechazada por José e incluso ajusticiada como si fuera adúltera, hasta vivir la experiencia en vientre de caminar a otra ciudad por un mandato real y encontrarse rechazado y no poder nacer donde debiera haber nacido, al menos dignamente, y tener que encontrarse naciendo en un pesebre rodeado por animales y últimamente visitado solamente por los más marginados de la sociedad de su tiempo. Jesús empieza a identificarse con el ser humano, no solo se identifica al encarnarse y hacerse de nuestra naturaleza, se identifica con nuestro sufrimiento, se identifica con las consecuencias del pecado en nosotros. Y esto es parte de su redención. Redención es volver a comprar. Se aplicaba al precio que alguien pagaba para liberar a un esclavo. Eso es lo que viene a hacer Jesús. Él viene a pagar ese precio, a asumir esas consecuencias del pecado en sí mismo, para que nosotros podamos tener una relación de hijos con el Padre. ¿No es maravilloso? Ahora, ¿cómo eso nos toca a nosotros tan de cerca?
es porque Jesús continúa su misión hoy. Por eso el autor de la carta a los Hebreos dice, Él intercede ante el Padre. Vive eternamente para interceder por ellos, dice en Hebreos 7:25. Lo que Jesús hace en el cielo hoy, en este mismo momento, es interceder y ofrecer todo eso que Él caminó, identificado con nosotros en nuestros sufrimientos ante el Padre. El culmen es la cruz, pero todo lo ofrece. Yo como intercesor, cuando me paro como intercesor, estoy invitado a unirme a Él. Y como Él, a identificarme con el sufrimiento de mis hermanos. Es más que empatía. La empatía es solo tratar de entender, es entender lo que le pasa al otro para no juzgar. Es más que compasión, porque compasión todavía me mantiene un poquito distante. Sufro, entiendo el sufrimiento, pero no me obliga a cargarlo. No es conmiseración, porque yo no veo la miseria del otro desde arriba, sino que estoy invitado a identificarme, a tomar. Es identificación, es identificación. Y esa identificación solo puede lograrse desde el amor. Yo tengo que amar para interceder. Si yo soy incapaz de amar, soy incapaz de interceder, porque soy incapaz de identificarme con el sufrimiento del otro. Y esta identificación es lo que hace, y acá respondo una pregunta que nos hicieron hace un tiempo, que a veces en la oración de intercesión experimentemos emocional, psicológica, espiritual o físicamente sufrimientos. La persona me preguntaba, me decía, ¿duele el cuerpo? A veces sí, a veces sí. Y es parte de tu ofrecimiento. Al estar en oración, estás como un sireneo cargando el sufrimiento físico, espiritual o psicológico de alguien o emocional de alguien durante ese tiempo que dura la oración. Es un regalo que el Señor da. Es también un carisma propio, muy, muy propio de la intercesión. Y eso es lo que se llama la oración con cargas. También en esa identificación está el encontrar los sufrimientos que a todos nos tocan a diario. Pueden ser ofrecidos al Señor en unidad, con Él, con amor, por lo que Él quiera. Si yo acepto el sufrimiento que me toca, el sufrimiento se transforma en redentivo para los demás. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses 1:24, sufro en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo, completo en mi carne. No quiere decir que el precio de la redención haya sido pagado en forma incompleta. Lo que sí quiere decir es que cada generación necesita encontrar al Redentor. Y para eso hay que hacer un puentecito, y ese puentecito es el ofrecimiento de nuestros sufrimientos. Si no la leíste todavía, te invito a leer Salvifici Doloris, el sufrimiento redentivo de San Juan Pablo II, que tiene una explicación magnífica y detallada sobre el sentido cristiano del sufrimiento. En conclusión, hoy estamos invitados a reflexionar sobre nuestra identificación con el sufrimiento del otro, como Jesús se identificó con el sufrimiento mío y de cada uno de mis hermanos. Cuando yo soy capaz de amar al punto de identificarme, puedo tomar el lugar ante el Señor de mi hermano, y esa intercesión va a dar abundante fruto. Sigamos caminando en esperanza y en presencia del Señor. Este Adviento intercesor.